Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Este tema, como dice el nombre, se trata de activación de los mecanismos de reparación del DNA. Ya habíamos visto un poco de los tipos de daño que pueden ocurrir en este material genético. Ahora en esta presentación vamos a ver algunos de los mecanismos que se activan cuando sucede esto. Brevemente, si vemos de forma integral todo esto que estamos revisando, tanto el daño en el DNA como los mecanismos que reparan dicho tipo de daño, podemos entender que esto tiene mucha relevancia en procesos como el desarrollo del cáncer. Ahora, si nos fijamos en la imagen de arriba, hay una línea que conecta varios eventos antes de que suceda un proceso carcinogénico. Desde la exposición a algún compuesto genotóxico, que ya vimos de lo que son capaces estos compuestos, el objeto de daño que sería una molécula de DNA, sumado a resultado de este tipo de daño. Aquí tenemos la representación de esto, que sería una mutación en una proteína bien importante como P53, pues podría darnos como resultado el desarrollo de cáncer. Aunque también este tipo de enfermedades puede suceder, si se fijan en la parte baja de esta imagen, por otros factores como la propia susceptibilidad que puede tener un individuo, porque tiene ya alguna carga genética, hay una predisposición a desarrollar una enfermedad como el cáncer, o el estilo de vida, factores epigenéticos que pueden dar lugar y pueden ser factores importantes para que, sumado a algún tipo de daño en el DNA, nos dé como resultado el desarrollo de cáncer. Uno de los posibles resultados por el daño al DNA es que se genere alguna mutación, y pueden dividirse en dos grandes grupos: mutaciones espontáneas o inducidas. Vamos a también hacer notar algunas precisiones al respecto, pero esos son los dos grandes grupos. Las mutaciones que se tengan como resultado pueden categorizarse de acuerdo al tipo de modificación. Puede ser una inserción, deleción o sustitución, que no aparece aquí, pero que ya habíamos visto. Ahora, existe también otro tipo de categorización dependiendo del tipo de base que se esté cambiando. Puede tratarse de una transición o de una transversión. Si se fijan, los dos renglones de aquí abajo lo describen, pero queda más detallado en la figura del lado derecho. Siguiendo con las mutaciones espontáneas, pueden ser despurinizaciones o desaminaciones del DNA. También tenemos aquí un ejemplo donde nos queda claro por qué pueden suceder estas mutaciones. Recordemos, la DNA polimerasa no es perfecta, pero si a eso le agregamos que dentro del microambiente en el cual se está dando un proceso de replicación existiera la posibilidad de agregar algunos nucleótidos modificados, pues podría haber un tipo de error. Fíjense, en esta diapositiva del lado izquierdo pongo el ejemplo de lo que sería lo correcto, el emparejamiento adecuado de bases. Tenemos guanina con citosina, timina con adenina. Esto es lo normal, lo que está del lado izquierdo. Sin embargo, del lado derecho tenemos casos particulares donde puede haber un acoplamiento erróneo. Fíjense, para el caso de la adenina, que está en color naranja, estaría acoplado en teoría con una timina. Sin embargo, no es así, se acopla con una citosina modificada. Y para el caso de la guanina, que está en amarillo, a la cual le correspondería una citosina, acoplarse con una citosina, pues no es así, se acopla con una forma particular de timina. Bueno, ¿y cómo es posible que a partir de una base nitrogenada correcta se pueda dar lugar a una con alguna modificación? Bueno, tenemos que esto puede ser el resultado de la acción de radicales oxidantes. Como podemos notar en esta reacción, a partir de una guanina se puede tener lugar a una base modificada. Y si se fijan lo que dice aquí en el paréntesis, esta guanina modificada, una vez que sufrió el ataque de radicales libres, eh, puede aparearse en forma incorrecta con una adenina. Las modificaciones que vimos anteriormente les llamamos mutaciones espontáneas, porque esto puede ocurrir sin proponérselo, de una forma natural puede ocurrir.
Recordemos, hay mecanismos enzimáticos como los procesos de biotransformación donde se pueden estar generando radicales libres, por ejemplo. Pero a partir de ahora vamos a mencionar el tipo de mutaciones que son inducidas. Esto es artificial, esto lo está provocando principalmente el humano y es muchas veces con fines de investigación. Aquí en esta diapositiva en particular se hace notar la preferencia por algún tipo de moléculas, agentes intercalantes, que son moléculas que se van a asociar en el DNA, produciendo adiciones o deleciones de algunos nucleótidos. Si se fijan aquí en la molécula de DNA que está representada en color azul, se hace notar dónde podría intercalarse alguno de estos dos tipos de moléculas que tenemos del lado izquierdo. Ahora, dentro de lo que tenemos aquí en texto del lado derecho, se menciona una de las aplicaciones de este tipo de agentes. Por ejemplo, se puede aplicar como quimioterapéutico. Eso lo vamos a ver con un poco más a detalle, pero básicamente ese sería como el propósito del por qué generar algún tipo de daño en el DNA que dé lugar a una mutación inducida. Muchos de los compuestos que se utilizan para promover el desarrollo de alguna mutación inducida son análogos de bases, como los que encontramos aquí en esta tabla. Y en esta otra tabla vemos una lista de compuestos que son el tipo de compuestos a los cuales se expone el humano por estilo de vida o por actividad antropogénica y de los cuales ya se ha demostrado su potencial carcinogénico. Y no son precisamente el tipo de compuestos que podrían considerarse como aquellos que promueven una mutación inducida. Aquí es más bien por accidente, por otras actividades y como efecto secundario que se generan, que se promueven mutaciones y a partir de estas se puede dar lugar a un proceso carcinogénico. Viendo de forma integral lo que hemos abordado hasta el momento, podemos entender la historia natural en el desarrollo de cáncer prácticamente. Exposición a algún agente que promueva daño en el DNA, este se puede reparar o no, y a partir de ahí puede haber dos grandes caminos, que una célula muera por apoptosis o que sobreviva, y de ahí otros dos caminos, que sobreviva y lleve a cabo sus funciones normales o que se desarrolle algún tipo de cáncer. Viéndolo de esa forma tan integral y muy simplificada, es como podemos entender la relevancia de lo que representa el daño en el DNA. Pero afortunadamente no es una línea directa, no es un hecho que a partir de la exposición a un agente genotóxico inmediatamente vaya a ocurrir un evento como el desarrollo de cáncer. Se necesitan romper varios candados de seguridad, por así decirlo, mecanismos que tiene la célula para evitar que este tipo de exposición pueda dar lugar al desarrollo de cáncer. Afortunadamente existen mecanismos, ya lo mencioné, que van a evitar que algún proceso como el estrés oxidante pueda dar lugar al desarrollo de un daño en el DNA y esto como consecuencia en la generación de alguna mutación. Y en primer lugar tenemos a los mecanismos que conforman el proceso de biotransformación, el cual a su vez está subdividido en dos fases. La primera fase está conformada por las reacciones enzimáticas del tipo 1 y la segunda fase por reacciones enzimáticas de tipo 2. Las primeras son llevadas principalmente por citocromos P450, las cuales son básicamente monooxigenasas que sirven para inactivar, desactivar algunos compuestos, pero dan como resultado la formación de metabolitos secundarios, los cuales metabolitos que son prácticamente especies reactivas de oxígeno, las cuales deben de ser inactivadas por el segundo tipo de enzimas, las de fase 2, las cuales van a usar esos metabolitos derivados de las enzimas P450 para conjugarlos con algunos grupos, los cuales vuelven más hidrofílicos a estos metabolitos y se pueden desechar con facilidad del organismo. Además de este sistema de seguridad, que es esta
participación en conjunto de enzimas de fase 1 y de fase 2, tenemos otro tipo de mecanismos que son las vías de reparación de DNA. Y es todo un sistema el cual implica desde moléculas de señalización, las cuales van a identificar el daño y van a echar a andar ese tipo de maquinaria, hasta moléculas, básicamente proteínas, que son las efectoras finales que van a dar lugar a esa acción de reparar algún tipo de daño en el DNA. En esta imagen está sintetizado esto que acabo de mencionar. Tenemos que a partir de un daño en el DNA se pueden echar a andar algunos de estos sensores, que son prácticamente las primeras proteínas que echan a andar este sistema de reparación del DNA. Estos sensores, insisto, son proteínas que van a darse cuenta de que hay un daño en el DNA, y a partir de ahí van a enviar una señal, y es ahí donde se lleva a cabo la transducción de una señal. Si se fijan en la imagen dentro de esta diapositiva, está una figura, una representación, una molécula, es este óvalo color dorado, y a partir de el tipo de transductor que se active es que se va a dar lugar a diferentes señales. Una de estas señales sería la que vemos en el extremo izquierdo, que se puede detener desde el ciclo celular, y de ahí pueden derivar dos posibilidades: que se quede así la célula en estado tipo la etapa G0, o que se repare el daño y continúe la célula llevando a cabo sus procesos. El proceso de reparación, bueno, si es dentro de una célula normal, si no hubo una reparación, en el caso de una célula que potencialmente pudiera ser cancerígena, pues no va a ocurrir nada. Otro camino es que se den alteraciones que conlleven directamente a la muerte celular. Si se fijan en el extremo derecho, puede haber esa posibilidad, que a partir de un daño, este puede ser tal que los mecanismos de reparación no puedan llevar a cabo su trabajo, no puedan reparar un daño tan grande. Vamos a ver algunos ejemplos, y eso llevaría directamente, si no hay un error en las células, al proceso de apoptosis. Pero arriba, si se fijan, tenemos en color naranja la representación de una célula, la cual puede llegar a experimentar un proceso de diferenciación, o también conocido como transformación. Es una célula que ya perdió sus capacidades originales, tiene otro fenotipo y puede a partir de ahí desarrollarse un cáncer. Si se fijan, hay una doble flecha, hay una directa que marca hacia el lado derecho. Ese sería el camino que acabo de mencionar, que una célula normal con un daño irreparable, pero al final tiene unos mecanismos que vamos a ver más adelante, puede mantenerse y dar lugar a una célula cancerígena. Ese proceso de diferenciación es en ese sentido. Si se fijan, abajo hay otra flecha, la cual tiene una señal de bloqueo. Quiere decir que a partir de una célula que ya comenzó un proceso de diferenciación, y a partir de ahí el desarrollo de un potencial cáncer, ya no podría regresar a ser normal. Sin embargo, hay investigaciones recientes las cuales demuestran que puede haber procesos de desdiferenciación entre las células. Entonces, esto es importante mencionarlo. Esa doble flecha que vemos en el extremo derecho, donde están las dos células, una normal y una diferenciada, puede verse modificado. Es decir, la doble flecha debería de apuntar de la misma manera hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. No debería de haber un bloqueo hacia el lado izquierdo, insisto, porque potencialmente se podrían regular las señales para que esa célula diferenciada volviera a recuperar sus capacidades originales. En esta imagen podemos ver representado de forma muy integral todo lo que ocurre desde que la molécula de DNA sufre un daño hasta lo que le va a ocurrir después, dependiendo si participan o no estos procesos de reparación del daño al DNA. Describiendo un poco la imagen, vemos en el extremo superior los tipos de fuentes que van a promover un tipo de daño en el DNA.
Inmediatamente después de eso vemos el tipo de daño y justo debajo los sensores que van a darse cuenta de que hay un daño en el DNA. Esto se ve en el tercer renglón de arriba para abajo. Pero fíjense, dependiendo del tipo de daño, es el tipo de sensor que va a unirse e identificarlo. Esto nos habla de un grado de especialización que tienen estos sistemas de reparación, porque no se van a activar así como así. Primero debe de existir un daño y luego, si se identifica, no participan indiscriminadamente cualquier tipo de proteínas, porque desde ahí comienza el grado de especialización. Desde las primeras proteínas que van a darse cuenta de que hay un daño y a partir de estas se van a activar otras. Si seguimos hacia abajo dentro de la misma imagen, vamos a ver que justo debajo de los sensores está toda una serie de proteínas que van a representar en este caso una transducción de señales a partir de las cuales se va a lograr el objetivo final, que es estimular a las proteínas efectoras, las cuales van a por fin promover si la célula va a seguir un proceso apoptótico, por ejemplo, o si se reparó el daño, va a continuar, o si no, simplemente detener el ciclo celular hasta que ese daño se pueda reparar, etcétera. Todas las posibilidades que pueden dar, a las cuales se puede dar lugar a partir de un daño en el DNA, las van a llevar a cabo las proteínas de la parte de abajo, pero las que iniciaron todo este proceso son las que están inmediatamente a un lado, según esta imagen, justo cerca del DNA y dependiendo del tipo de daño en el DNA. Esta diapositiva representa un poco más detalladamente los tipos de daño que pueden ocurrir en una molécula de DNA. Es una imagen hipotética donde están representados tanto daños derivados de fuentes químicas como fuentes físicas que pueden promover genotoxicidad. Yendo de izquierda a derecha vemos en el caso de el tipo de daño provocado por agentes físicos como radiaciones, como los rayos X, se puede dar lugar a un tipo de modificación como ruptura en una de las cadenas, por ejemplo. Este tipo de daño puede ser reconocido y reparado por el sistema de reparación del DNA que se conoce como escisión de bases. Le sigue un error que sería más bien como un tipo de mutación espontánea, donde hay un mal acoplamiento entre bases. Y este tipo de modificaciones las pueden identificar el tipo de mecanismo que se conoce como reparación de un mal acoplamiento. Es que traducido literal tendría otro tipo de significado, pero vamos a verlo de esa manera. Un mismatch es un acoplamiento entre dos bases que no corresponden y ya lo vimos al principio de esta presentación, cuando se une una base con otra que no corresponde, la cual fue generada o modificada por algún proceso como la generación de especies reactivas de oxígeno, por ejemplo. Muy bien. Ahora, en el tercer caso de modificación de daño en el DNA que vemos aquí en esta figura, tenemos el caso de la exposición a radiación UV. También es un tipo de fuente física para generar daño genotóxico. También otro ejemplo es el de la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces tenemos aquí una combinación de fuentes, una química, perdón, la primera, los rayos UV serían una fuente física y la de los hidrocarburos sería una fuente química. Bueno, el punto es que cualquiera de estos dos agentes que pertenecen a estos dos grupos, agente físico o agente químico, pueden generar daños como aductos, por ejemplo, o una unión que se conoce como crosslink y que es la unión entre bases. El crosslink aquí estaría representado por las dos bolitas negras, ya vieron, que están unidas entre sí. Eso se les conoce como dímeros. Dímeros principalmente ocurre entre timinas. Sería seguramente un dímero de timina.
Y para el caso de exposición al hidrocarburo sería el de el aducto, que es la esfera color gris más grande. Ambos tipos de daño pueden ser reparados por el sistema de reparación por escisión de nucleótido, así es como se le conoce. Y el cuarto tipo de daño, que está en el extremo derecho, y este puede ser resultado de exposición a rayos X, por ejemplo, u otras radiaciones ionizantes. Este tipo de daño es mucho mayor. Aquí tenemos el ejemplo de, ya vieron, se puede hacer una ruptura en dos cadenas, no solo en una como en el primer caso. Una doble ruptura en el material genético, en el DNA, y el otro es un crosslink, pero no entre bases de la misma región, de la misma cadena, sino entre dos cadenas. Estos cambios, estas modificaciones son muy difíciles de quitar, y prácticamente lo que van a hacer cualquiera de estas dos modificaciones, ya sea la ruptura de las dos cadenas o un crosslink entre bases de diferentes cadenas, prácticamente estaríamos condenando a que la célula no podría replicar su material genético. Es un daño muy fuerte. Para quitar este tipo de daños o tratar de repararlo, se activa el sistema de reparación de doble cadena. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de mecanismos más adelante. En esta diapositiva vemos representadas las proteínas que participan en conjunto dentro del sistema de reparación por escisión de base, o BER por sus siglas en inglés. ¿Y esto de qué nos puede servir? El hecho de tener presentes qué proteínas participan. Bueno, esto es importante porque podríamos tener la posibilidad de encontrar blancos terapéuticos, los cuales son el objeto de el objeto de acción de muchos agentes quimioterapéuticos. Aquí tenemos una representación de el momento en donde es más conveniente que se lleve a cabo la reparación de este daño. No sé si se lo habían preguntado, pero bueno, ¿en qué momento se tendría que reparar? ¿O en qué momento deben de participar estos mecanismos de reparación del DNA? Pues aquí está bien explicado en esta diapositiva, fíjense. Hay un antes y un después de la fase de transición entre la fase G1 y la fase S dentro del ciclo celular. Si se fijan, el efecto de este mecanismo de reparación debería de ser en la fase G1 y no después, porque si no se hace antes del inicio de la fase S, se puede quedar fijada una mutación, con lo cual podríamos tener el potencial desarrollo de un cáncer, porque esa mutación se puede heredar a otras células y a partir de ahí se haría la cadenita y podría desarrollarse este tipo de enfermedad. En esta pequeña animación vamos a ver el proceso que se conoce como reparación por escisión de base. Fíjense, tenemos aquí una citosina mal acoplada y bueno, las enzimas que participan, APE1 es una de las que ya habíamos visto en la imagen anterior. Y bueno, tiene que ligarse, así como cuando hay procesos de clonación molecular. Una vez que se sustituye, se cambia una base, se tiene que ligar. Aquí podemos ver una variante del sistema BER. Esta imagen es mucho más detallada
es muy integral porque tiene representada una molécula del DNA hipotética a la cual están ocurriendo los potenciales diferentes tipos de daño en el DNA. Se parece mucho a la que ya habíamos mencionado, donde estaba subdividido en 4 niveles de daño con las respectivas fuentes que generaron dicho daño y el tipo de mecanismo de reparación que iban a activarse. Solo que en este caso, de los diferentes tipos de reparación, de mecanismos de reparación de DNA que se pueden activar, aquí pongo en un círculo solamente los mecanismos BER, los de escisión, perdón, los de reparación por escisión de base. ¿Y qué relevancia, qué significancia clínica tiene el conocer este tipo de información? ¿Cuándo se activa un sistema y cuándo no? ¿Eso de qué nos sirve? En esta imagen vemos una serie de fotografías de un tejido, en este caso de pulmón. Ustedes saben que el cáncer de pulmón es una enfermedad bien importante y es un problema de salud pública. Aquí en esta figura, conformada por todos estos paneles, desde el A hasta el E, podemos ver el grado de expresión de una proteína, entre otras, APE1. ¿Ya vieron el pie de figura en negritas? APE1 y otras proteínas que se usan como biomarcadores para ver el grado de progresión de esta enfermedad. Conforme aumenta el estadio de la enfermedad, aumenta la expresión de algunas de estas proteínas, particularmente APE1. Y eso que tiene que ver con el título de esta diapositiva. BER, sistema de reparación BER. Bueno, ¿qué aplicación tendría el saber todo esto? Cáncer de pulmón, BER, proteína AP1. ¿Qué aplicación? Bien, ahora no tenemos una imagen como la anterior. Ahora tenemos esta gráfica. Y bueno, recordemos, en la imagen anterior vimos que había una tendencia. Conforme aumentaba el proceso carcinogénico, había un aumento en los niveles de la proteína AP1. Ahora me voy a apoyar en eso. AP1 lo podemos ver ahora en esta diapositiva. Ya vieron dentro de las claves que están del lado derecho de la gráfica, está en negritas AP1. ¿Sí lo pueden ver? Está la gráfica y justo del lado derecho hay unos pequeños letreros. Arriba justamente en negritas dice AP1. ¿Por qué es importante AP1? Por lo siguiente, aquí en esta gráfica tenemos representados el comportamiento que pudieran tener dos pacientes con cáncer de pulmón. Un paciente que está representado por la línea verde y otro por una línea azul. El paciente que está representado con la línea verde es un paciente que tiene cáncer, insisto, pero además tiene altos niveles de la proteína AP1. ¿Ya vieron las claves? Justo de la palabra AP1 hay unos letreritos y hay uno que dice high. O sea, hay gran expresión de esta proteína en el individuo que está con la línea verde. Y el que está en azul también tiene cáncer de pulmón, pero sus niveles de AP1 son bajos. ¿Qué tiene que ver AP1 con cáncer de pulmón? Bueno, probablemente para su inicio no. Pero fíjense que AP1, recordemos, es una proteína importante para que el proceso de reparación BER se pueda llevar a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas, bueno, me detengo un poco. Fíjense que en la gráfica, en el eje de las Y, está este letrero que dice supervivencia. Quiere decir que de los dos individuos, entre el azul y el verde, el que tiene más probabilidades de sobrevivir es el azul. Porque a pesar de que ambos tienen cáncer, el de azul tiene bajos niveles de AP1. ¿Pero qué tiene que ver AP1 en todo esto? Bueno, imagínense a estas personas si les dan un tratamiento, normalmente sería un quimioterapéutico, si ya es en estadios avanzados, que es lo que representa esta gráfica, ¿qué opción habría? Bueno, si estamos hablando de un individuo que tiene cáncer de pulmón y le dan una quimioterapia y tiene bajos los niveles de AP1, entonces las células tumorales de ese individuo, de células tumorales de pulmón,
no van a poder reparar el daño generado por el quimioterapéutico y entonces van a morir las células tumorales. Pero por el otro lado, si son células tumorales con altos niveles de AP1, es muy probable que su sistema de reparación BER esté eh, muy óptimo y entonces pueda repararse el daño y entonces no le va a servir el tratamiento a esta persona. Cabe mencionar que el tipo de tratamiento que se les da para este tipo de cáncer coincide con el de la generación de daño que es reconocido por el sistema BER. Entonces no sería eh, una buena estrategia para tratar este cáncer en estas personas si vemos que tienen altos niveles de AP1. Entonces aquí coincide lo que les mencionaba de blanco terapéutico, que es importante saber qué proteínas están participando y si hay una sobreexpresión como en este caso, pues atacarlo y dar una mayor oportunidad a los individuos para que les sirvan mejor los tratamientos, dar una especie de cotratamiento. En esta diapositiva vemos algo similar a lo que notamos en el caso del cáncer de pulmón. Aquí tenemos la tendencia de que a mayor AP1 el nivel de supervivencia es menor. Tenemos dos individuos, uno representado por un color azul y otro en color rojo. En el eje de la Y es nuevamente el grado de supervivencia. Y notamos, insisto, que a mayores niveles de AP1, como en el caso del individuo rojo, pues menor supervivencia. Ahora esto en el caso, bueno, la anterior imagen era de cáncer gástrico, esta es de cáncer de vejiga y lo mismo, igual que en pulmón y en cáncer gástrico, en esta diapositiva para cáncer de vejiga notamos que hay una tendencia. Conforme va avanzando el cáncer, va aumentando la cantidad de AP1, que ya vimos que es una proteína que participa en el sistema de reparación BER. Las dos imágenes representan la cantidad visto por inmunohistoquímica. A mayor, cuando hay cáncer, en este caso de vejiga, e incluso el cáncer es muy avanzado, hay una gran cantidad de esta proteína AP1. Ahora, ¿qué nos dice esta gráfica? Podemos ver agrupados a individuos de acuerdo al desarrollo de esta enfermedad, cáncer de vejiga. Tenemos un grupo control que no tiene cáncer y vemos que los niveles de AP1 son normales. Ya vieron, el eje de las Y representa niveles de AP1. Y conforme va avanzando el cáncer, vemos que hay tres estadios, 1, 2 y 3, representados por barras. A partir de la barra verde hasta la naranja se nota una tendencia a que hay un aumento en esta proteína. Pues esto quiere decir que si hay una asociación, esto también, retomando de esta imagen, de estas imágenes, podemos usar a AP1 como biomarcador. Pero insisto en el tema, como un blanco terapéutico. De ahí la importancia a entender cómo es que funcionan estos sistemas de reparación, porque después esta información puede ser aplicable. ¿En qué sentido? Pues potencialmente desarrollar fármacos que vayan dirigidos a modular la expresión o inhibir la actividad de este tipo de proteínas que participan en este tipo de mecanismos de reparación para que con ello se pueda tener un mayor éxito en el tratamiento de alguna enfermedad como el cáncer en este caso. Esta otra imagen representa, bueno, en este caso es una tabla, algunos inhibidores de la proteína PARP, por ejemplo. Nuevamente, ahora para el caso del sistema NER de escisión de nucleótido, y se puede notar que sí hay una tendencia para el desarrollo de fármacos dirigidos a bloquear o a inhibir algunas de estas proteínas tan importantes en estos sistemas de reparación. Claro, esto desde el punto de vista para combatir algún tipo de cáncer. Aquí, a grandes rasgos, en esta diapositiva podemos ver las proteínas que participan en el sistema de reparación NER, que es escisión de nucleótido. Este pequeño video nos va a permitir ver en qué consiste el sistema de reparación NER. A grandes rasgos, bueno, pues se nota a simple vista que requiere una mayor cantidad de proteínas y el punto medular aquí es
entender que estas nos pueden servir como potenciales blancos terapéuticos, incluso para un grado de especialidad si se quiere desarrollar un fármaco que no afecte a otros sistemas de reparación, para no tener proteínas. Esta es la misma imagen que vimos cuando representamos las aplicaciones de conocer qué proteínas participan en el sistema BER y a partir de qué tipo de daño deriva que se active este sistema. Bueno, pues ahora lo mismo, pero para NER, es lo que estamos viendo a grandes rasgos. Así como el caso de la proteína AP1, la cual era bien importante para el sistema de reparación BER, encontramos su homólogo para el sistema de reparación NER. Aquí no es AP1, aquí es una proteína que se conoce como ERCC1. Prácticamente es una imagen en espejo de lo que vimos en AP1. Es una proteína que muestra ciertas tendencias en cuanto a su expresión dependiendo el tipo, el estadio en el cual se encuentre algún tipo de cáncer. En este caso, la aplicación de este conocimiento es para el cáncer de pulmón, donde en este caso participa el sistema de reparación NER, a diferencia de los otros ejemplos donde el sistema que se activaba era BER. Bueno, aquí no es la tendencia tan clara como en el caso de los niveles de expresión de AP1, pero se cumple la misma tendencia. En este caso no es AP1, sino la proteína ERCC1. La tendencia es que personas que expresan mucho esta proteína tienen un peor pronóstico respecto a personas que expresan poca cantidad de esta proteína. Sucede prácticamente lo mismo que en el ejemplo de AP1 para el caso de BER. Aquí estamos hablando de NER. Aquí tenemos un caso particular, en este caso hablando del cáncer de ovario. Aquí se hacen dos grupos de acuerdo a lo que está representado en estas dos gráficas. Personas que responden al tratamiento y personas que no responden al tratamiento. Si se fijan en el eje de las X tenemos nuevamente la proteína ERCC1 que participa en el mecanismo NER, pero a la par está otra proteína que es XPAC en el eje de las Y vamos a ver que las personas que mejor responden ante un tratamiento son aquellas que sí, probablemente están expresando ERCC1, pero tienen bajos niveles de XPAC. ¿Lo ven en la gráfica A? Ahora, los que no responden, las personas que no responden al tratamiento para el cáncer de ovario, son aquellas que expresan ambos tipos tienen una sobreexpresión para ambos tipos ambos tipos de proteínas, tanto ERCC1 como XPAC. ¿Sí? Aquí hay una combinación de dos proteínas que favorecen la reparación del DNA y que participan en este mecanismo NER. Entonces es un escenario bien malo que una persona que tiene cáncer de este tipo tenga una sobreexpresión no solo de una, sino de dos proteínas que participan en este mecanismo de reparación. En esta imagen podemos ver la comparación de los dos sistemas, tanto BER como NER. Y lo que destaca es el entender que estos sistemas requieren diferentes tipos de proteínas y una de las aplicaciones de esa información es que se pueden desarrollar fármacos bien especializados contra blancos terapéuticos bien definidos, porque también si se llegara a desarrollar algún bloqueador de sistemas de reparación muy general, eso pudiera traer consigo algún otro tipo de efecto secundario. Ahora, en cuanto a la reparación de errores de apareamiento o mismatch repair, tenemos que, bueno, esos pueden ser provocados de manera espontánea y cómo es que se pueden llegar a reparar. There's a polymerase, DNA polymerase, which copies both strands of the DNA, the top strand and the bottom strand. Sometimes those two strands are called Watson and Crick strand. But they're not perfect, as we just mentioned. Sometimes they make mistakes. And the kind of mistake they might make is, you'll see in a second, to incorporate the wrong nucleotide. Normally there's going to be an A opposite a T and a C opposite a G, but suppose it makes a mistake and copies a T
where a C should be. That should be GC, but now there's a T. So that's a mistake, a potential mutation. Fortunately, cells have repair systems that can erase those mutations. And those repair proteins indicated here, called MSH2, MSH6, MLH1, PMS2, the names don't matter. What's important is that they recruit another enzyme called EXO1, exonuclease, which chops off the mutant strand. And then it allows a DNA polymerase to come by and synthesize the correct strand, thereby fixing up the DNA and making it normal. Esta pequeña animación nos puede ayudar a entender lo anterior de una mejor manera. Bueno, ya entendimos que la DNA polimerasa puede cometer errores y los puede reparar. En este caso sería el tipo de reparación mismatch por el tipo de daño que se está generando. Ahora, esto también tiene aplicación, en la tabla lo vemos, toda vez que se entienda qué mecanismo está participando para reparar cualquier tipo de daño, podemos utilizarlo a nuestro favor para desarrollar algún tipo de fármaco que vaya muy bien dirigido contra alguna proteína clave en alguno de estos mecanismos. En este caso, el mecanismo de reparación mismatch. Bien, y el cuarto mecanismo de reparación, que es el encargado de la reparación de daños en la doble cadena, que es el tipo de daño más grave que le puede ocurrir al DNA, pues también se tienen identificadas las proteínas que se encargan de llevar a cabo este proceso, y esa información también es aplicable, así como en el caso de los otros tres mecanismos. En esta imagen se ven representadas las proteínas que participan para llevar a cabo el proceso de recombinación homóloga, que es prácticamente lo que ocurre cuando se quiere reparar un daño fuerte en el DNA y que implica ambas cadenas. El de recombinación homóloga es el tipo de reparación que se puede llevar a cabo cuando en organismos diploides existe una copia a partir de la cual cubrir un daño en la otra copia de DNA, ¿sí? Por otra parte, cuando el daño ocurre igual en ambas cadenas, pero no se tiene una copia a partir de la cual generar un nuevo molde, entonces ahí se tiene un problema y entonces esa reparación no tendrá un buen resultado. Seguramente será fomentar que se adquieran diferentes características y sería contraproducente, porque probablemente se le den capacidades diferentes a una célula que de por sí ya tenía mutaciones. Pues este sistema de reparación no es específico, porque no está basado, así como en el caso de recombinación homóloga, no se tiene un referente a partir del cual hacer una copia. Aquí simplemente se unen los extremos y eso puede fomentar a capacidades diferentes, a exacerbar un proceso de diferenciación en la célula, lo cual no es conveniente en procesos potenciales cancerígenos. Y bueno, en esta tabla, que es bastante integral, se puede notar toda la gama de compuestos ya desarrollados y que se están usando a nivel preclínico e incluso clínico. Y en la segunda columna vemos las proteínas blanco, cada una de ellas para diferentes tipos de mecanismos de reparación. Aquí ya están representados los cuatro. Y tenemos entonces de forma integral toda la información que nos puede apoyar para entender cuál es la aplicación de toda la información que ya se conoce sobre mecanismos de reparación. El conocer esa información ya en su forma aplicable implica que podemos regular el éxito de alguna terapia contra algún tipo de cáncer, como los que ya hemos mencionado. Bueno, pues con eso terminamos la presentación. Nos mantenemos en contacto para futuras preguntas. Saludos.
En este caso, también se va a reparar esta citosina mal acoplada. Sin embargo, a diferencia del otro tipo de reparación Bare, donde nada más se quitó un pequeño pedazo, aquí se va a retirar un fragmento más largo de una de las cadenas. Si se dan cuenta, aquí podemos notar cómo es que se retira este fragmento que está en rojo y es sustituido por este en azul. Es una variante del sistema de reparación Bare, nada más que este está enfocado en sustituir un fragmento más largo y se requiere la participación de más proteínas.